Bien, y muchos estamos en la espera de la anhelada vacuna, pero eso se tomará su tiempo y eso lo tenemos muy claro. Pero entonces nuestro sistema inmune es el que va en la lucha y se encuentra solo frente a este coronavirus. Hoy está con nosotros el doctor Marco Alvarado, él es especialista en medicina interna e inmunología del Hospital San Juan de Dios. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Doctor, por el momento, mientras que no se consiga esta vacuna, el combate singular contra el virus es de nuestras defensas. Así es. Nuestro sistema inmune es el que nos ha defendido siempre contra todas las infecciones, aunque con este virus tiene la particularidad que no habíamos visto en otras infecciones parecidas, virales, en donde también participa del mecanismo por el cual el virus destruye muchos órganos. Entonces es como paradójico. Los pacientes que se ponen graves es también porque activan en exceso su sistema inmunológico. Entonces algunos tratamientos que estamos utilizando, incluso creativamente, ¿verdad?, con base en la evidencia científica muy preliminar que hay, más bien van a modular ese sistema inmunitario, a tratar de bajarlo un poquito, y por otro lado a subirlo, porque el sistema inmunológico tiene mecanismos varios, ¿verdad? Unos de regulación y otros de activación. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿y qué hago para subir mis defensas, mi sistema inmunológico? Depende de qué quiera subir. Ahora, doctor, en esta lucha, digamos, podríamos decir e ilustrarlo de una manera fácil, ¿verdad? De que tenemos ejércitos allá dentro en esta lucha. ¿Cuáles son esos ejércitos que realmente son los predominantes? Sí, nosotros siempre hablamos de los linfocitos, ¿verdad? Que hay de dos tipos. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, entonces todo el mundo conoce que necesitamos anticuerpos para defendernos. Más o menos aparecen a las 2 semanas de una infección, ya los anticuerpos, a las 4 semanas tenemos el pico de producción y por eso hemos oído decir que tal vez una estrategia interesante sería tomar a los pacientes que han sobrevivido de estas infecciones y tomarle anticuerpos y después usarlos con los pacientes enfermos. Y ya se está comenzando con algunos estudios preliminares en esto a ver si funciona. También tenemos células que llamamos T, que matan las células infectadas con el virus y así se acaba, digamos, muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Que se pare la infección así. Pero en realidad los que entran en contacto inicial con el virus son lo que se llama la inmunidad innata. Y estos se llaman macrófagos, células dendríticas, etcétera. Son los primeros, los que están en la nariz, los que están en los pulmones, los que están en conjuntiva ocular, en el intestino. Entonces esos parece ser los que se activan en exceso y pueden más bien provocar mucho daño. Entonces nuestro sistema inmune es complejo y lo que tratamos es de a los macrófagos decirles calmaditos y a los T y a los B hagan lo suyo. Ahora, doctor, cuando oímos hablar de las defensas, hemos oído términos como, por ejemplo, las defensas innatas y las adquiridas. ¿Cómo funcionan y de qué depende cada una de ellas? Es un poco también intuitivo, porque vea, cuando nacemos, el primer momento de la vida, el bebé, el recién nacido, tiene contacto con los gérmenes de la madre en el canal de parto y no le pasa nada. Más bien al contrario, esos gérmenes colonizan su sistema inmune, su tracto digestivo y respiratorio y intuitivamente decimos tiene inmunidad. ¿Por qué lo decimos? Porque no se infectó. Entonces esa se llama inmunidad innata, con la que nacemos. Hay células que están ahí desde entonces, esos macrófagos. En cambio hay otras que solo por experiencia se adquieren. Nos da una gripe, ya tenemos una inmunidad contra ese virus de la gripe. Ya la siguiente vez que venga, en 24 horas lo elimino, ni siquiera me di cuenta que me infecté. Me da sarampión o me vacuno para sarampión y entonces ya tengo inmunidad contra sarampión, eso es inmunidad adquirida. Los linfocitos son de inmunidad adquirida, los macrófagos de inmunidad innata. O sea, lo adquirido es básicamente entre vacunas y entre enfermarme y adquirir Funciona como el cerebro, ¿verdad? Se adquiere por experiencia. Los golpes se enseñan, al sistema inmune también. En todo, entonces, es así. Ahora, si pudiéramos decir, por ejemplo, que una persona que no... Bueno, ahora ya me cambia un poquito la perspectiva después de lo que usted dijo, porque para mucha gente, a lo mejor, las personas que nunca se enferman de gripe, y uno dice, wow, qué sano, qué gato, debe tener esas defensas, pero a 1000. No existen. Las personas que son así, lo que pasa es que han tenido infecciones que ni cuenta se han dado o han sido muy leves. Entonces adquieren la inmunidad, tienen un sistema robusto que ha hecho que eliminen rápidamente la infección en el periodo de incubación y entonces no han aparecido síntomas, han sido muy débiles.
pero nosotros no vivimos en burbujas, o sea, todos entramos en contacto con virus y lo que pasa es que uno se defiende mejor que otros. Claro. Ahora, cuando aquí en el programa evidentemente hemos hecho muchas entrevistas de cómo fortalecer ese sistema inmune, se hace a través de alimentos, se hace a través de suplementos, ejercicios. ¿Cuál es la regla ahí de oro que podríamos nosotros verdaderamente pescar? Primero diré algo que caiga mal, pero es necesario. No existe nada para subir el sistema inmune. Entonces, todas las cosas que les ofrezcan en el mercado, todas, sin excepción, deséchenlas. No existe nada. Ni fármacos, ni suplementos, ni nada. No existe un sistema inmune hiperinmune. O sea, no existe alguien que tenga un Superman del sistema inmune. Exacto. Si usted lo tiene sobreactivado, lo que le puede dar es una enfermedad por eso, que se llaman enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Entonces, eso no lo queremos. No. Así que, por ejemplos hay en fitoterapia, uña de gato, etcétera, que activan el sistema inmune, pero puede ser más bien un problema. Entonces, lo que queremos es un sistema inmune saludable, no sobreactivado. Entonces, ahí, vida sana es lo mejor. Entonces, poco a poco, digamos, si usted tiene deficiencia de micronutrientes, le falta vitamina D, va a tener un sistema inmune malo. Le falta vitamina A, va a tener un sistema inmune malo. Pero entonces lo que hay que suplementar es lo que se necesita porque lo tiene muy bajo. Lo que tenemos deficiente. Exacto, pero si usted lo tiene normal, no tiene por qué tomar suplementos en exceso porque de nada sirven. Algunos, vitamina A, que es muy importante para el sistema inmune, puede ser tóxica en exceso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es. Ahora nos recomiendan tanto que uno de repente empieza a tomarlo y a lo mejor ni siquiera lo necesita. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, los suplementos vitamínicos no hacen mal porque generalmente vienen dosificados para los requerimientos diarios. Pero si ya toma vitamina por vitamina en exceso, por ejemplo, comienza a tomar vitamina A sola, eso es tóxico si se le pasa la mano. Si comienza a tomar vitamina D activada en exceso, también. Entonces, todo eso tiene que ser un médico o el que se lo dé y le diga, bueno, sus requerimientos son tantos, le medimos la vitamina B12 y la estaba baja, se la voy a suplementar. Tiene el ácido fólico bajo, se lo voy a suplementar. Y no tiene por qué estar malnutrido uno puede estar obeso y que le falten micronutrientes porque los absorbe mal en el intestino. Ahora, con esas enfermedades intestinales como la enfermedad celíaca, etcétera, se absorben muchos micronutrientes muy mal. Entonces, mucha gente tiene que suplementarlo, pero porque se le diagnosticó eso. Con eso sube sus defensas a un nivel normal. Más allá del normal, no queremos. No queremos supermanes del sistema inmune porque estaría maluca la cosa. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen alguna patología, alguna enfermedad crónica? ¿Cómo juega, digamos, ahí el sistema inmune? Sí, por ejemplo, el anciano o el adulto mayor, existe una cosa que se llama inmunosenescencia. O sea, el sistema inmune también envejece. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste el envejecimiento? Varias cosas, pero la principal, que se pierde el repertorio inmunológico. O sea, que si yo antes tenía linfocitos capaces de matar 2 millones de diferentes bichos, microorganismos, ahora ya mayor tengo solo 1 millón o solo 200.000. Se van perdiendo linfocitos. Entonces, eso hace que uno sea más susceptible. Obviamente la persona mayor ya de por sí, por inmunosenescencia, tiene un repertorio menor y en sí es más robusto, es menos robusto, más lento en producir anticuerpos, etc. Eso explica en parte esa susceptibilidad del sistema inmune. La regulación también está mala, entonces tienden a ser muy inflamatorios, como el paciente obeso también. El diabético es un buen ejemplo. El diabético mal compensado es inmunodeficiente. Es el mejor ejemplo de persona joven inmunodeficiente. El azúcar en sí se mete en los linfocitos y impide que funcionen bien la glucosa y en los macrófagos. Entonces, ojo, un diabético bien compensado no hay problema. Anda normal, pero un diabético mal compensado anda inmunodeficiente solo por ser diabético. O sea, está dañando su propio ejército del que hablábamos que nos podía ayudar en la batalla. Ese exceso de glucosa es tóxico para las células inmunológicas también. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos de ese virus, doctor? ¿Podemos decir que el sistema inmune ha ganado la batalla? Sí, porque produce anticuerpos y produce memoria. Entonces, los linfocitos también tienen memoria y entonces eso nos deja inmunes por años. Generalmente decimos de 2 a 5 años, habrá que ver con este virus cuánto dura la memoria inmunológica y memoria que se puede reforzar con vacunas cada tanto. Entonces sí, por eso es que ahora estamos interesados en los que se recuperan, a ver si nos ayudan con sus anticuerpos. Claro, ojalá que así sea. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, como para entender también qué pasa en nuestro organismo? Cuando ganamos esta batalla, cuando salimos avante de este virus, esa memoria que se queda o todo lo que usted ha mencionado,
¿El virus se queda en nuestro organismo o Unos se sí, otros no. convierte? Ajá. No, este desaparece. Ah, ok. Los de tipo herpes sí se quedan, ¿verdad? Por eso es que dicen que están latentes. Sí, latentes. Este no, este se va. Ya, se elimina por completo. Sí, vea, pero mucha gente se le da alta en los hospitales porque ni modo, ya está bien, pero siguen teniendo el virus por un tiempo más, ¿verdad? Por eso le dicen, lo dejamos en cuarentena en la casa. Usted tiene de alta, pero no puede salir todavía durante 15 días, un mes, Exacto. etcétera. Pero una vez que ya pasó ese tiempo, sí, el virus se fue. Ya no está más. En este caso ya no está más. Ok, no pueden, o sea, se acabó la enfermedad y tampoco seguiría contagiando. para que Tampoco nos seguiría quede claro. contagiando. Ok, ¿qué pasa con los nutrientes con respecto a la gravedad que puede? Porque ya sabemos que si estamos mal de nutrientes, con un sistema inmune bajo, podemos ser más vulnerables. Pero, ¿qué pasa ya cuando nos entra el virus? El hecho de tener esos menos nutrientes hace que podamos enfermarnos más o no, doctor. Sí, por ejemplo, acaba de salir un artículo reiterativo porque ya ha salido muchas veces. Vitamina D es importante para protegerse contra contra microorganismos. Bueno, entonces, si tenemos vitamina D baja, obviamente tenemos un sistema inmune, sobre todo macrófagos, que no trabajan bien, ¿verdad? Entonces, dar vitamina D es una buena idea. Vitamina C es necesario, sí, pero no como la panacea que se ha dicho, que se inyectan vitamina C en miles de gramos cuando necesitamos solo un microgramo. Entonces eso más bien no sabemos qué tan peligroso puede ser. Por supuesto que si estamos deficientes de algunos micronutrientes, no todos funcionan en el sistema inmune, otros tienen otras funciones. Entonces tiene que ser un médico el que sepa, además del tema, el que maneje, en este caso, con el paciente, qué es lo que necesita y qué no, qué suplementos sí, qué suplementos no. La toma cuando me dicen, ¿puedo tomar ese multivitamínico? Puede, que le sirva es otra cosa, pero no pasa nada, porque ya le digo, vienen calculados solo para los requerimientos diarios, no para que no se le pase la mano, ¿verdad? Pero si usted va a tomar uno por uno, ahí sí. Los multivitamínicos nunca tienen exceso, pero uno por uno, el ácido fólico, Independientemente cada uno. 1000 microgramos, que es una pastillita, son 10 veces, casi 100 veces más de lo que necesita. Una de esos de vitamina B1, 6 y B12 que traen 25.000 unidades de B12 y nosotros necesitamos 12 nada más, eso es un exceso. Y ahí, entonces, solo para ciertos casos se usan esas dosis. Doctor, en su criterio y por lo que vemos en las noticias de lo que está sucediendo en España, bueno, de hecho ya aquí tenemos personas contagiadas del sistema médico. ¿Por qué tantas personas, digamos, se han contagiado donde uno pues pensaría que de alguna manera están siendo más protegidas? No, lo que pasa es que se sobresaturó y se sobrepasó la capacidad. Simplemente los hospitales están diseñados para que se atiendan a cierta cantidad de gente. Si usted, digamos, de un hospital de España, que me reportaban ayer unas infectólogas que estuvieron rotando con nosotros en el hospital, 600 camas, 50 camas de cuidado intensivo, de los cuales normalmente hay unas 10 vacías, Claro. y un día llegan 80 pacientes con COVID, otro día 90, por supuesto que ya no hay capacidad, ni había la ropa necesaria, ni había el lugar donde tenerlos, entonces al final, y un poco también desconocimiento de las medidas que había que tomar, porque esto nos agarró por sorpresa, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, por supuesto que simplemente es así, o sea, el virus no tiene ningún poder especial de atravesar la ropa, ni atravesar los guantes, ni nada. Cualquier medida funciona, pero tiene que estar en capacidad el sistema de soportarlo. Por eso la famosa curva aplanada, ¿verdad? Que no hace que el virus desaparezca. El virus igual va a pasar por nosotros, pero no va a pasar como una aplanadora, va a pasar como un viento. Si logramos la curva aplanada, lo que pasa es que eso de curva aplanada requiere tiempo que no sé si el país lo tiene, ¿verdad? Para poder soportar esta situación. Esperemos que esa curva esté bien aplanada durante todos estos días, Dios mediante, hasta llegar a ese pico. Doctor, su criterio para terminar de la medicina de la cual se está hablando tanto, que ya se está utilizando en algunos lugares, la hidroxicloroquina, si no me equivoco. ¿Cuál es su criterio al respecto? Se ha especulado que la hidroxicloroquina tiene un efecto antiviral porque impide uno de los pasos en la replicación del virus dentro de las células, que es la acidificación de una microorganela ahí, el lisosoma. Entonces, eso es un mecanismo conocido, pero probablemente la hidroxicloroquina también tenga efecto inmunomodulador, que ya lo conocíamos desde mucho antes, porque lo usamos en enfermedades autoinmunes, Correcto. en donde impide que el macrófago se vuelva loco cuando el virus le entra, ¿verdad? Y que explote en inflamación, que parece ser lo que mata a las personas. Entonces sí, tiene lógica
tiene su mecanismo de acción, suena lógico también, y hay evidencia muy pequeña, estamos hablando de 100 casos, 200 casos, pero suficiente como para que ya masivamente se esté usando. Entonces, lo que no sabemos es exactamente cuál es su rol. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿y debería yo estarlo tomando ya de una vez? Exacto, ¿verdad? sí, hay mucha gente alborotada con este tema. Ya se acabó. ¿Ya se acabó? Hubo que restringirlo para que los pacientes que lo toman por otras enfermedades solo con receta lo puedan comprar, porque si no ahorita no va a haber. Y ya la India dijo que no iba a exportar hidroxicloroquina, que es el principal fabricante mundial, y porque ellos son 1.300 millones de personas y la necesitarán para ellos también. Entonces, la caja tiene buenos proveedores, la caja tiene productores locales también, afortunadamente en eso no estamos mal aquí. Pero hubo que decir calma, porque si no todo el mundo va a tomar como si fuera aspirina y tiene sus efectos secundarios. Entonces, hasta ahora la única evidencia que hay es de que se usa en pacientes con ciertas condiciones, que por eso están las guías nacionales, cuando ya están infectados. Como profilaxis no tiene ninguna utilidad, o por lo menos no hay evidencia al respecto, y no se recomienda que nadie lo tome. Perfecto. Doctor Alvarado, ha sido un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a visitarnos esta mañana. Y que tenga un feliz día y un día muy productivo también. Muchas gracias.